vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar del privilegio que tengo en este momento, porque poder venir a hablar de su palabra, hablar de su reino, hablar en su nombre es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, este gozo, tengo que recordarle a usted, amigo mío, que ha visto este programa, mire lo que oyes en otras ocasiones, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle lo más importante que debemos tomar en cuenta en una relación con nuestro Dios, con el único Dios verdadero, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el creador de todo lo que existe, el Dios todopoderoso. Temor de Dios en nosotros, eso es lo más importante, que ese temor reverente hacia Él nunca se nos olvide. Dios exige el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y todo es todo. Eso significa el temor de Dios. Temor de Dios es tener miedo de transitar la vida en este mundo muerto para Él, separado de Él. Nacemos separados de Él. Nacemos muertos para Él por causa del pecado de Adán y Eva. El pecado de la desobediencia. Desobedecieron las instrucciones de Dios, no tomaron en cuenta la advertencia de Dios, menospreciaron estas órdenes y decidieron escuchar la voz del enemigo, quien le dijo lo contrario a lo que Dios les dijo, y le dijo que era mentira lo que Dios les había dicho, que Dios quería engañarlos, y decidieron creerle a la voz del enemigo, a la voz del adversario, y desobedecieron a Dios. Por eso Dios los echó del paraíso del Edén, fuera de aquí, y en consecuencia, por el pecado, todos los que venimos de Adán y Eva, hijos de hombre y mujer, nacemos separados de Dios. Nacemos en maldición, muertos para Dios. Muertos significa separados, muertos espiritualmente por causa de la desobediencia. Pero ese era el plan de Dios, que naciendo muertos para Él, en este mundo bajo la potestad de Satanás, y viviendo bajo las concupiscencias del mundo, decidamos qué queremos. Y por eso nos manda un Mesías Salvador, a Jesucristo. Cristo Mesías, Jesús Salvador, Mesías Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de María la Virgen, una mujer santa, una mujer creyente en Dios, obediente, entregada al Señor, el cual la eligió de entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Fue elegida por Dios para su plan, para dar a luz a su Hijo, al mismo Dios hecho carne, que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, porque no podía nacer hijo de José y María, porque si hubiese sido hijo de José y María, hubiese nacido separado, muerto para Dios. Por eso Él nace en esa condición de una mujer virgen, engendrado por el Espíritu Santo. El Verbo ha hecho carne. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne. Un Mesías Salvador. ¿Salvador de quién? De la humanidad. Por el pecado de Adán y Eva fuimos echados del huerto del Edén y condenados a la muerte, separados de Dios, muerte espiritual. Y por eso viene el Mesías Salvador, un regalo inmerecido de parte del Padre Celestial. Por gracia entregó a su Hijo, para que todo aquel del mundo, toda persona del mundo que creyese en Él, que siguiera sus mandamientos, que siguiera su lineamiento, su camino, tuviese la oportunidad de regresar nuevamente a casa con el Creador. El que creyere en Él será salvo, dice la palabra,
Mas el que se rehúse a creerle a él, mi ira irá sobre él. Mi ira es el desprecio de Dios hacia él. No quieres nada conmigo, no quieres nada conmigo, se opone a mí, bueno, fuera de aquí. Así de sencillo. Para algunos le va a sonar ruda estas palabras, pero es la verdad. Hay que hablar con la verdad. Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo Salvador, Él no vino a salvarnos. Él vino a que el mundo fuese salvo a través de Él. Él vino a mostrarnos el camino a la salvación. Él murió por la humanidad, por todos, por malos y buenos. Él a nadie le pidió permiso ni le pidió opinión si quería la libertad. Él simplemente pagó con su sangre nuestra redención. Por eso le decimos a Él el Redentor. Porque el Redentor es todo aquel que compraba un esclavo y después que lo había pagado y el esclavo era Él lo dejaba en libertad. Bueno, eso es Cristo. Cristo nos compró a Satanás, pagó con su sangre y nos dejó libres. Ahora decían, ustedes tienen una nueva oportunidad. Por gracia tienen una nueva oportunidad. Regresar a casa con el Creador. De que se cumpla aquel deseo del Dios Todopoderoso donde le dice a su pueblo, háganme su Dios, háganme su Dios. Ese es el deseo del Padre Celestial, que lo hagamos nuestro Dios. Y Cristo vino a liberarnos de la maldición, de la esclavitud de la muerte, a darnos vida y nos dio libre albedrío. Usted lo toma o lo deja. Solo a través de mí pueden llegar al Padre, dijo Jesucristo. Solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Sin Cristo no podremos dar fruto. La palabra escrito está, dice que el pámpano o la rama que no dé fruto será cortada y echada al fuego. Muy por el contrario, el que dé fruto será podado por el Hacedor para que demos más fruto. Y solo de la mano de Cristo, bajo la vid verdadera, podremos dar fruto y podremos llegar al reino de Dios. Por lo tanto, como pertenecientes a Cristo, seguidores de Cristo, sirvientes de Cristo, porque ahora Él es mi amo. Y todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que decide renunciar a las concupiscencias del mundo, a la maldad del mundo, al príncipe de las tinieblas, y decide seguir a Cristo en el reino de la luz, siguiendo su palabra, su camino, hacia esa morada que Él va a preparar para todos los que crean en Él, arriba en el cielo, junto al Padre Celestial. Solo Cristo, solo a través de Él, podremos tener vida eterna, ser salvos y tener vida eterna. Y es por eso necesario adquirir conocimiento de lo alto para no perecer. ¿Por qué digo que adquirir conocimiento de lo alto? Porque aquí en la tierra hay mucho conocimiento humano, confundido, a opinión de cada ser humano. Cada quien tiene una visión, una forma de cómo hacerse las cosas. No, y todo debemos hacerlo es siguiendo las enseñanzas de lo alto, leyendo la Biblia, ese conjunto de libros escritos por los apóstoles a los cuales Cristo enseñó y el Espíritu Santo les dio poder y revelación para que escribieran estos libros, porque eso no es sabiduría de hombre, es sabiduría de lo alto. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos, puede orientarnos, darnos sabiduría, advertirnos de las patrañas del enemigo, de las patrañas de Satanás,
ponernos en aviso, porque Él nos pone en aviso y usted decide. Así como Satán, el enemigo, quiere seducirnos para que hagamos lo malo, mas Él no nos obliga a hacer lo malo. Él nos mete cizaña, Él nos seduce y usted decide si le oye o no. Igualmente Dios, Él le advierte, lo pone de aviso y usted decide si le cree o no. Porque bien dice la palabra, de mi creación, dice el Señor, lo que quiero es una nueva creación hecha por ustedes, donde ustedes, esa nueva generación, decide hacerme su único y verdadero Dios. Me amará por encima de todo, me obedecerá, hará mi voluntad para venir a vivir en mi reino, dice el Señor. Y ese es el fundamento que es Cristo. Él vino a enseñarnos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Y todos los que crean y le crean a Él, hasta el final serán salvos. Si usted cree en Cristo, si usted le cree a Cristo, si usted sigue a Cristo, va a gozar de las promesas que están escritas en la Biblia, de las promesas del Dios Todopoderoso. Si me amas a mí, dijo Cristo, y amas a quien me envió, el que me envió y yo habitaremos en el templo, en su mente, y nadie podrá meterse contigo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo está sentado a la derecha del Padre y nos dejó al Consolador, otro igual a Él, una persona igual a Él, el Espíritu Santo, que nos da poder, nos da templanza, nos alimenta la fe, quien nos ayuda en todo lo que nosotros nos propongamos si se lo pedimos a Él y si todo va dirigido a agradar a Dios. Porque a veces pedimos cosas que Él no nos va a dar. Porque lo que no sea agradable a Dios, lo que Dios crea que no es conveniente, no nos lo va a dar por mucho que queramos. Por eso es que algunos piden y no reciben, porque piden mal, pedimos mal, no sabemos pedir. Pedimos es para alimentar las concupiscencias en el mundo, para aferrarnos más al mundo, para deleitarnos del mundo. Y la palabra dice clarito, quien ame al mundo me aborrece a mí, dijo el Señor, está en el libro de Santiago. Quien se declare amigo del mundo se declara enemigo mío, dice el Señor. Porque el mundo, este mundo donde vivimos, un mundo lleno de maldad, donde hay injusticia, donde todo lo que es malo crece, porque esa es la naturaleza del mundo, es un mundo contrario totalmente a Dios. Y Dios nos colocó aquí en este mundo bajo estas condiciones para que nosotros nos hartásemos y renunciásemos a esa vida en este mundo y pusiéramos toda nuestra atención en la vida celestial para siempre que Jesús nos ofrece si seguimos sus enseñanzas. Tenemos que seguir la enseñanza de Cristo. Cristo es el fundamento de la vida eterna. Sin Cristo nada podemos hacer. Solo a través de Cristo podremos lograrlo. Jesucristo, a través de Jesucristo, el Mesías Salvador, el Hijo de María la Virgen, el que murió en la cruz, el que mataron los religiosos aquí en la tierra, y Él pagó con su sangre nuestra redención, y el Dios Todopoderoso lo resucitó, el Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Así está escrito. En ese es el Cristo que tenemos que creer. Y bueno, después de esta introducción de lo que es el temor a Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de seguir viviendo lejos de Dios. ¿Cómo se mantiene usted lejos de Dios?
siguiendo el vocabulario grosero que tienen en este mundo, haciendo las cosas contrarias a Dios, practicando la idolatría, dándole el primer lugar a otras cosas, menospreciando a Dios, no dándole el primer lugar en su corazón, a los que practican brujería, santería, a los que roban a los pobres, a los que se deleitan haciendo lo malo. Esos son los que se mantienen lejos de Dios. No tienen chance. Si no se arrepienten de esos actos, de esos hechos de corazón de verdad y comienzan a dar frutos nuevos, frutos de arrepentimiento, no tienen parte con Dios. Muy por el contrario, la ira de Dios irá sobre ellos. Y no es que Dios quiera lo malo para la gente, no. Dios quisiera que todos se arrepintieran, pero nosotros somos los que elegimos. Asumimos las consecuencias de nuestros actos. Que yo no lo hice de mala intención, eso no vale. Eso no vale. Que yo hice esto pero no lo hice de mala intención, eso no vale. Hacer lo que Dios prohíbe, eso es pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso el Señor vino a través de su Hijo a enseñarnos que teníamos que nacer de nuevo. Y solo a través de Cristo, reconociendo su sacrificio, Él paga con su sangre nuestra redención, y siguiendo a Cristo y haciendo a Cristo nuestro Señor, somos hombres nuevos. Muere el hombre viejo, el hombre pecaminoso, el hombre condenado, y nace el hombre nuevo, un hombre que ya no debe nada, que Dios lo perdonó, que sus pecados van al fondo del mar y que ahora tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo a Cristo, haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sabe usted qué es lo que le agrada a Dios? Leyendo la palabra. La palabra es vida, la palabra de Dios es verdad y está escrita en la Biblia. Por eso Cristo dijo: quienes oyen mi voz y la hacen son familia mía. Quienes leen la palabra y la hacen son mi familia. Si usted no tiene una Biblia, si usted no lee la Biblia y se esfuerza por hacer la palabra obedeciendo a Cristo, usted no tiene parte con Cristo, ni tiene parte en el reino de Dios. Eso lo dijo Cristo, escrito está. Usted tiene que nacer de nuevo y vivir como un hombre nuevo, ya en una naturaleza fuera del pecado, haciendo lo bueno, practicando la misericordia, alzando la voz ante la injusticia y tratando de hacer todo lo que a Dios agrada, de acuerdo a sus instrucciones. Una vida nueva, un comportamiento nuevo, un vocabulario nuevo. Y eso no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por lograrlo, por hacerlo. Y Dios conoce nuestro pensamiento, y Él conoce cuando estamos realmente esforzándonos por lograrlo, que estamos poniéndole un camionado para lograrlo, porque queremos ir a esa morada. Allá no es de gratis. El que no trabaje, que no coma. Si usted no trabaja para alcanzar la salvación, la puede perder. No puede hacer lo malo, porque si hace lo malo, Cristo se separa de usted. Tenemos que obedecerlo, seguirlo y vivir humilladitos a Él. Porque cada día nos rebelamos con nuestros actos, con nuestro hablar, nos rebelamos contra Él. Y por culpa de ese cuerpo pecaminoso que todavía se niega a morir, hacemos lo que no queremos hacer y decimos lo que no queremos decir. Pero si vivimos buscando a Cristo, pidiéndole perdón todos los días, de verdad, dando fruto de arrepentimiento, Él nos perdona y Él aboga por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro médico, Él es nuestro todo. Pero vamos a leer la palabra
Vamos a leer en qué me baso para decir lo que estoy diciendo. Por eso este programa a mí se dice, mire lo que oyes. En la Biblia, para aquellos que solo la conocen de vista o que han escuchado de la Biblia es una recopilación de libros, de cartas de los apóstoles, de recomendaciones, donde ellos nos advierten y nos asesoran y nos recuerdan lo que Cristo dijo, lo que Cristo quiso decir con todo lo que les enseñó a ellos. Y por eso tenemos aquí la carta a los Colosenses de Pablo, que es la que quiero compartir para que nosotros entendamos de lo que yo acabo de decir. En el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 4 en adelante, vamos a leer, porque el tiempo en la televisión es corto, vamos a leerlo y vamos a tratar de entenderlo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Nadie los engañe con doctrinas falsas. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que vivan como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Eso es Pablo en la carta que le manda a la iglesia de Cristo en los Colosenses. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, aquellos que nacieron de nuevo, bautizándose, nacieron de nuevo y reconocieron a Cristo como su Señor, Él les dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. De los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Escuchen bien. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Una decisión personal. Muchos dicen, yo ya fui bautizado. Y es correcto, fuiste bautizado, no te has bautizado. El que tiene que renunciar a Satanás y a las tinieblas es usted. A una vida que ha vivido, que ahora le da vergüenza y que no quiere saber nada más de esa vida. Renuncia a esa vida, muere ese hombre viejo, ese hombre arrepentido de su formación, de su actitud, de su manera de pensar, y comienza a pensar de nuevo como Cristo enseña. Cambie su forma de pensar, renuncie a la forma de pensar en la cual fue formado, un mundo lleno de maldad, y cámbiese a la forma de pensar que trajo Cristo, a esa vida nueva que Él nos ofrece, en la cual debemos caminar si queremos ir a vivir en esa morada celestial. Es usted el que tiene que renunciar. Desde pequeños lo engañaron. Desde pequeños nos dicen qué tenemos que hacer y Cristo nos advirtió, tengan mucho cuidado, por falta de conocimiento perecerán. Y el adversario no quiere que usted tenga conocimiento, el adversario no ha querido desde un principio que usted tenga acceso a la palabra de Dios, que usted pueda leer la palabra, que usted pueda conocer la verdad. Mataron a muchísima gente que dio su vida para que nosotros pudiésemos conocer la verdad.
y pudiésemos vivir a través de Cristo, a como Cristo nos enseñó, como Cristo enseñó a sus discípulos. Y por eso los mataron, por querer enseñar la verdad, por querer traducir la palabra, por querer que todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer la verdad, de conocer a Cristo. Y hoy en día, todavía, pero con otros métodos, porque mientras más mataban a la gente, por seguir a Cristo, por seguir la verdad, más crecían los seguidores de Cristo. Entonces, como buenos mundanos, como buenos pecadores, aplican aquello de que si no puede con el enemigo, uno hacia él. Entonces se volvieron disque seguidores de Cristo, pero con sus doctrinas, con sus ideologías, para tratar de minimizar la obra de Cristo, falsificar la doctrina de Cristo, disfrazando el paganismo con lo celestial, con lo que viene de arriba. Mucho cuidado. Yo aquí no vengo a defender ninguna religión humana. Yo aquí vengo a hablar la palabra de Dios conforme está escrito. Si lo que digo aquí no está escrito, pueden ustedes rechazarme lo que ustedes quieran. Es más, pueden llamar al número de teléfono de ustedes y reprenderme, y si yo estoy equivocado, ténganlo por seguro que se lo voy a agradecer. Porque yo no vengo aquí a demostrar mi sabiduría, ni mis pensamientos, ni nada. Yo vengo aquí es a cumplir un mandamiento de Cristo, que es que todo el que siga a Él, lee la palabra, adquiere conocimiento, tiene que compartirlo con los demás. Porque hay muchas ovejas de Cristo que están atrapadas en otros rebaños y es necesario de que ellas entiendan y se liberen de esa esclavitud. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de los que pertenecemos y servimos a Cristo. Yo soy de Cristo. Todo aquel que crea en Cristo es mi hermano. Todos los hermanos que creemos en Cristo constituimos la única y verdadera iglesia de Cristo. Así de sencillo, una sola iglesia de Cristo. Todos los que creamos en Él, así no nos conozcamos. Así tenemos en el norte, otro en el sur, otro en el este, otro en el oeste. Lo importante es que le creamos a Cristo y sigamos sus mandamientos, sus enseñanzas, y le obedezcamos para la gloria de Él, para la gloria del Padre, porque todo es para Él, que su sacrificio no sea en vano. Cuando un alma se salva, cuando un alma ya después que parte de este mundo se salvó, en el cielo hay fiesta, porque son más las que se van a perder que las que se van a salvar. La mayoría no es de Dios. La mayoría de este mundo son del mundo. Nunca la mayoría va a ser de Dios. La palabra dice que solo la tercera parte serán salvos. Hay un cupo. Prepárese a formar parte de ese cupo, a subirse en el autobús que es. Vamos a seguir leyendo la palabra. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo la circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Escuchen bien, aquí está todo lo que ustedes escucharon en la introducción al principio. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Al perdonar todos nuestros pecados, Él anula el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá en Cristo mismo, y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en culto a los ángeles. El hombre condenando al hombre, sin autoridad, sin moral, para condenar a otros. Nosotros no podemos juzgar a los demás. El que juzga es el Padre. Seguimos. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, al cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación, una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Presten atención a estas palabritas. Aquellos religiosos, aquellas instituciones que enseñan pura religiosidad, pura religión, y no enseñan a confiar en Cristo, no enseñan a confiar en Dios, no enseñan a la gente a que depositen toda su confianza en Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él sana enfermos, que Él echa fuera demonios, Él rompe cadenas, Él lo puede todo, porque el Dios Todopoderoso le dio todo el poder cuando Él venció al enemigo en la cruz. Y en vez de estar buscando ayuda o pretendiendo ayuda del hombre, busquemos directamente a Cristo a través de su Santo Espíritu. Y lo que Él no puede hacer, nadie puede hacerlo. Solo Dios, solo Él, porque Él es omnipotente, Él lo puede hacer todo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todas partes a la vez. Ese es el Dios que nos añora y que dice: muchachos, háganme su Dios. Háganme lo más importante en su mente, en sus pensamientos. Porque eso es un Dios. Si su prioridad suya es el trabajo, y después si le queda tiempo lee la Biblia, o aparta un tiempo para Dios, entonces el Dios suyo es el trabajo. Si su prioridad es el dinero y primeramente es el dinero, y si usted quiere darle un regalito ahí para colaborar en la iglesia, el Dios suyo es el dinero, no es Dios. No confundan la gimnasia con la magnesia, que creen que Dios, que ser rico es malo. No, al contrario, Dios quiere hombres en su obra, hombres que estén dispuestos a dejarse llevar para Él bendecir a través de ellos a muchísima gente. Entonces Dios los va a bendecir para que ellos bendigan a otros en el nombre de Él. Disfruten de las bendiciones, pero con la parte que le corresponde a Dios, bendigan a otros que no pueden hacer lo mismo que hacen ustedes, porque se trata de un reino. No todos son empresarios, no todos tienen capacidad para hacer negocios, no todos. En el reino de Dios también se hacen negocios. También hay que trabajar como si nunca se fuese a morir, pero trabajar con un solo pensamiento. Todo lo que hagamos que sea para agradar a Dios. Que todo negocio lo hagamos conforme a Dios dice. En un negocio es cuando las dos partes salen ganando.
Cuando sale ganando una sola parte, eso no es negocio. Cuando trabajes, hágalo bien. Hágalo como si estuviera haciéndolo para Dios. Y si usted lo hace así, vas a ver las bendiciones que vas a lograr. Vean la historia de José para que vean de qué estoy hablando. Pero vamos a seguir. Aquí seguimos. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales? Como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran por el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa negación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Por eso usted ve pastores, ve curas, pervertidos, mañosos, y dicen que sirven a Dios. Se sometieron a disciplina, pero para beneficencia personal, y hacen lo contrario a Dios. Y no le dan la razón a la palabra, porque sus instituciones están por encima de la palabra. Primero están sus instituciones por cobardía, no se rebelan ante la falsedad, ante la mentira, y no defienden la verdad. Ellos tienen que entregar cuentas al Señor. Ellos van a tener que entregar cuentas y les va a ir muy mal. Si usted está escuchando esto y usted es un predicador y no está haciendo lo que le corresponde hacer, tiene chance de arrepentirse, de bruto de arrepentimiento. A Dios no lo puede engañar. Está actuando peor que cualquier mundano, porque usted tiene conocimiento y lo está usando para beneficio personal y engañando y despracticando del Evangelio de Cristo. Está siendo un anticristo. En el capítulo 3 del libro de Colosenses, vamos a leerlo, quiero compartirlo con ustedes y pongan mucha atención, escuchen con inteligencia, no escuchen por escuchar. De todas maneras, cerciórense, busquen una Biblia, anoten ahí Colosenses capítulo 2 y 3. El 3 dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, escuchen bien, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ustedes, los del mundo, pueden ver cómo una persona cuando se convierte a Cristo, una persona que compartía con ustedes, que se reía con ustedes, que tenía el mismo vocabulario de ustedes, cuando va a los caminos de Dios, a través de Cristo, a través del bautismo, ya cambia su forma de ser.
y ya no puede andar con ustedes, porque en la mayoría de la gente del mundo de 10 palabras dicen 7 vulgaridades. Y háblanle de chismes, háblanle de hacer el mal, háblanle de negocios turbios, háblanle de sacar ventaja a otros. Y entonces ya el que nace de nuevo, ese clima ya no se siente cómodo y se aísla, se va retirando. Entonces comienzan a decir que ya se la tira de santo, que ya no quiere nada con ustedes. Y va y les habla a ustedes de Dios y ustedes se ofenden. Se ofenden ¿por qué? Porque como ustedes no están dispuestos a seguir los pasos de ese amigo que se convirtió, su presencia los acusa, su palabra los acusa. Y por eso es que arremeten contra él y comienzan a odiarlo. Todo aquel que siga a Cristo, que predique la verdad, conforme está escrita, va a ser odiado por el mundo. Van a querer agarrarlo a piedra, Cristo lo advirtió. Dice, por mi causa lo van a calumniar, lo van a vituperar, lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van hasta matar. ¿Están dispuestos a pagar el costo? ¿Están dispuestos a seguirme a pesar de eso? Bueno, si están dispuestos, échenle pierna, porque Él nos va a guardar y nos va a proteger. Y cuando Él permita que el mundo acabe con nosotros, es porque ya nos tiene preparada arriba el lugar para vivir para siempre. Por eso que los grandes mártires de Cristo, los grandes mártires, los apóstoles, ellos murieron llenos de gozo, porque cuando los decapitaron, o los quemaron, o se los echaron a los leones, ellos tenían el Espíritu Santo en ellos, ellos estaban llenos de gozo y no sentían nada. Al contrario, pedían que se perdonara a quienes lo estaban haciendo. Por misericordia, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que les espera por haber hecho eso. El que se meta con uno de los más pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al fondo del mar, así está escrito. El que se meta con un seguidor de Cristo le va a ir muy mal, muy mal. Sigamos leyendo. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, si es esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Lo único que importa es que usted crea a Cristo, que usted crea en Cristo, que siga los mandatos de Cristo y que todo se enfoque por agradar a Cristo. Y Cristo lo que nos manda a nosotros es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque la gloria es del Padre. Eso lo dijo Cristo. Por eso decimos, Él está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir en gloria a juzgarnos a vivos y muertos, culminar su obra, culminar lo que empezó, que es reclutar aquel ejército para ir a habitar aquellas moradas que quedaron vacías en el cielo, producto de la rebelión contra Dios, de miles de millones de hijos de Dios que se vinieron con Lucifer. Cuando esté completo ese cupo, el plan de Dios será culminado aquí en la tierra y Él la va a destruir. No va a quedar nada. Escúcheme bien, no estoy inventando, eso está escrito. Y para los que creyeron en Él, Él va a venir, los va a levantar. Primero serán resucitados los muertos en Cristo y luego los que estén vivos. Acabará este mundo y hará una tierra nueva y un cielo nuevo donde reinará por 1000 años con los que creímos en Él antes de entregarle la obra al Padre. Ponga mucha atención. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos con el Señor. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas y enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias al Dios Padre por medio de Él. Agradecimiento. A Dios le encanta que seamos agradecidos. Por eso es que tenemos la ilustración de Caín y Abel. De Caín y Abel. En la predicación anterior dije que Adán había matado a Abel. No sé por qué se me metió eso en la mente. Yo aquí no programo nada. Pero los que trataron de verificar o se encendieron contra mí, ignorantes de cosas, al menos se preocuparon y estoy seguro que revisaron a ver si no están equivocados. Y la idea es esa. La idea es que revisen la Biblia. No que se fijen en mí, sino que se fijen en el mensaje. No le presten atención al mensajero, presten atención al mensaje. Cristo mismo lo dijo. Mi doctrina no es mía, es del que me envió, del Padre que me envió. La doctrina que yo practico es la doctrina de Cristo, siguiendo sus enseñanzas. Y la verdadera doctrina, es que se arrepienta, renuncia a la forma de vivir en este mundo, se aparte del pecado, se arrepienta de frutos de arrepentimiento, demuestre el agradecimiento a Cristo por su sacrificio, demuestre el agradecimiento a Dios por su gracia, pidiendo tener la oportunidad de llegar arriba como hijo de Él. Diciéndole: Señor, no me sueltes de tu mano. Señor Jesucristo, ora por mí para que mi fe en ti crezca y no me falle. Señor, ora por tu iglesia. Ora por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, por los que conozco y los que no conozco. Somos uno solo. Somos una sola iglesia. La iglesia de Cristo son todos aquellos que confían, creen y siguen sus pasos, siguen su camino y enfocan su mirada, sus pensamientos en la salvación, en la vida eterna. Como único camino, Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y bueno, y para cerrar aquí con la lectura, dice: instrucciones para las familias cristianas. Para las familias cristianas. Dice: esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos. La iglesia, o sea, todos los seguidores de Cristo somos la iglesia. Y como iglesia sujetémonos a Cristo. Él es el Señor. Sujetémonos a Él. Dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. El que honra a padre y madre le irá bien, tendrá larga vida y le irá bien. Un consejo bíblico, un mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Vuelvo a repetir, para los cristianos. En estos días fui y había una venta de licor. Y afuera en la entrada había una señora del campo con un vaso en la mano y al lado de ella estaba sentada una niña atravesada por donde pasan los borrachos. Y la señora se veía que ya estaba fuera de su sentido, y una niña ahí. Pero ¿quién le dice algo con las leyes del mundo? Que ahora si usted reprende a una señora, a una mujer, entonces lo pueden llevar preso.
ponen leyes donde evitan hacer lo bueno, pero ellos que pusieron la ley y pueden hacerlo no lo hacen. Pura hipocresía, pura mentira. Sirven es al Satanás, a lo malo. Crean leyes para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Entonces ahí no entraría este consejo. Decirle a un niño que siga a su papá o a su mamá, ¿cómo? Por eso aquí dice, instrucciones para las familias cristianas. Si usted está atrapado en el licor, está atrapada en el licor, busque a Cristo. Busque una congregación cristiana. Pida asesoramiento. Si usted lo quiere, si quiere salir de esa condición, de esa esclavitud donde está atrapada en el licor, basta con que usted quiera y saldrá de ahí, Dios la va a ayudar. Pero si usted no quiere salir de ahí, nadie la va a sacar. Por eso aquí yo no estoy de acuerdo con personas que van allá a rogarle a un borracho que mire que esto, no. Uno le lleva la palabra y si quiere, Dios lo saca de ahí. Porque es una decisión personal. Dios trae a los suyos. Los niños no tienen la culpa. Por eso es que deberíamos proteger a los niños, pero con estas leyes que son todas contrarias a Dios. Supuestamente la hacen para agradar a Dios, son todas contrarias. Que la intención no basta. No basta, basta la acción. En el caso de Caín y Abel llevó la mejor ofrenda. Caín tuvo la misma intención, llevarle una ofrenda a Dios, pero Dios no llevó la mejor. ¿Cuál agradó a Dios? La mejor. Usted no se trata de la intención, se trata de la acción. Cuando hagamos algo, esforcémonos por hacerlo bien, para agradar a Dios, para servirle a Él, para ser útil en su obra. Bueno, para cerrar con broche de oro, dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos como todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo.